Imagina que alguien recibe el premio Nobel de Medicina por cortar pedazos del cerebro humano con la esperanza de curar enfermedades mentales graves. Una operación cerebral que hoy sonaría tortura. Se escucha absurdo, pero fue exactamente lo que pasó en 1949, cuando un cirujano ganó el Nobel por el desarrollo de la lobotomía. Solo nos queda preguntarnos si fue una hazaña médica o un error histórico que dejó rastros de devastación emocional. Hoy despolvaremos la historia que la medicina quiere olvidar. A principios del siglo XX, la psiquiatría y la neurología estaban en un nivel de conocimiento muy bajo. El cerebro humano era aún una incógnita. Sabían dónde estaba cada parte del cerebro, pero su función era un misterio. Las enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia o trastornos psicóticos, eran terreno de especulación más que de cura. En ese clima de incertidumbre apareció Antonio Caetano de Freud Egas Moniz, un neurólogo y neurocirujano portugués cuya carrera parecía salida de una mezcla de ciencia y audacia. Moniz trabajó en dos cosas que lo hicieron una famosa persona de ciencia. Primero, desarrolló una técnica para ver las arterias del cerebro usando rayos X, pero lo que le llevó el nombre de Moniz a Estocolmo fue algo más oscuro, la lobotomía prefrontal, también llamada en su tiempo leucotomía. Consistía en cortar deliberadamente fibras nerviosas del lóbulo frontal del cerebro con la idea de aliviar síntomas de psicosis. El resultado en muchos casos no fue alivio, sino personas con cambios irreversibles de personalidad, apatía extrema o incapacidades cognitivas graves. Pero los gritos desaparecían. Lo que parecía en ese momento un avance radical terminó siendo una práctica usada en varias partes del mundo. Este suceso dejó varias preguntas, como qué papel jugaba la ética médica, el contexto histórico y la desesperación por curar cuando no había más opciones. ¿Cómo puede un procedimiento tan destructivo ser considerado avance? ¿Y qué llevó a Antonio Moniz a desarrollar esa metodología? La historia de Antonio Egas no empieza en un quirófano con bisturí en mano, empieza en un pueblo portugués rural llamado Abanca, en la región de Estarreja, en 1874. Antonio nació en una familia que estaba llena de títulos prestigiosos. De niño, Moniz no era exactamente alguien con devoción al estudio. Su educación fue en el colegio de San Fidelis, un colegio dirigido por jesuitas, lo que en ese momento significaba que la disciplina y las elecciones eran igual de intensas. Su padrino lo guió en gran parte de su infancia de forma espiritual. También supervisó su educación y formación de forma cercana. Este mismo tío convenció a la familia para que Antonio agregara Egas Moniz a su nombre, supuestamente porque la familia creía descender directamente de un héroe medieval portugués con ese nombre, un héroe famoso por negociar con reyes y por su lealtad legendaria. O sea, sin entrar aún en medicina, Moniz ya tenía una identidad impregnada de mito familiar. Cuando cumplió la mayoría de edad, el joven Antonio tuvo que decidir cuál iba a ser su camino. Ingresó en la Universidad de Cambridge en 1891. Él no sabía si quería seguir matemática o medicina. Ese detalle no es menor, no venía ya destinado de todo de por vida. Enfrentó una elección entre dos campos muy distintos, pensamiento abstracto, puro o ciencia aplicada a la vida humana. Mientras Antonio Egas Moniz estudiaba medicina en la Universidad de Cumbria, se aficionó especialmente del sistema nervioso. Luego se especializó con estancias en centros como Bordeaux y París. Su cerebro ya estaba tramando algo que no era estándar. Terminó su formación en 1899 como médico listo para enfrentarse a lo que la ciencia de entonces tenía para ofrecer. Empezó como médico general, tomando contacto con pacientes y enfermedades comunes, hasta que poco a poco se interesó por cómo realmente funcionaba el tejido nervioso del cerebro, mucho antes de lo que la neurociencia fuera algo de vital importancia, pero siempre con una pregunta en mente: ¿cómo ver con tus propios ojos dónde está una anomalía dentro del cráneo? Estas preguntas lo adelantaron a su tiempo. Su respuesta inicial fue la angiografía cerebral, inyectar un agente opaco en la arteria carótida para ver los vasos del cerebro. Moniz incluso se especializó luego en París, en el Hospital de la Safriat, donde el estudio del cerebro estaba empezando a parecerse a lo que hoy llamamos neurociencia. Su teoría central era simple, relativamente simple y muy madura para la época. El cerebro funciona en redes de conexión y para estudiar hay que mapear y entender primero su estructura y flujo sanguíneo. Moniz empezó a impartir clases de neurología en la Universidad de Lisboa desde 1911. Se encontró frente a un mundo médico desesperado por herramientas para entender y tratar enfermedades mentales. Nada funcionaba, nada calmaba, nada arreglaba la locura profunda. En ese contexto, Moniz sacó una hipótesis: si el problema está en los circuitos del cerebro,
¿qué pasa si cortamos algunos cables? Moniz abrazó esa idea con gran seriedad, introdujo términos como psicocirugía y argumentó que algunas psicosis podrían mejorar si se interrumpían ciertas conexiones neuronales. Antonio empezó a trabajar como cirujano en el Hospital de Santa Marta. A lo largo de sus años sufrió de gota severa en las manos. Tenía ataques repetidos y prolongados de artritis inflamatoria que le impedía operar. Es entonces que conoce a Pedro Almeida Lima. Lo acogió como su discípulo y en 1935 se realizó la primera leucotomía frontal de la historia a manos de Almeida, pero guiado por Moniz. Almeida Lima tuvo un rol esencial en llevar a cabo los primeros procedimientos que Moniz conceptualizó. Empezaron con alcohol inyectado en puntos específicos del cerebro para romper conexiones y luego pasaron a cortar directamente esas fibras. Cuando Moniz publicó en 1936 un informe con los resultados de los primeros 20 pacientes, aseguró que algunos estaban mejor o casi curados. Eso fue suficiente en el contexto de la época para que la comunidad médica empezara a prestarles atención. Durante ese periodo, Moniz no realizó la mayoría de las operaciones. Su papel fue más de ideólogo y director del proyecto. Aún así, en 1949 el Nobel de la Medicina fue otorgado a Egas Moniz por el valor terapéutico de la leucotomía, un reconocimiento que hoy es uno de los más polémicos de toda la historia del Nobel. Antes de todo ese dilema quirúrgico, Moniz había creado otra técnica llamada angiografía cerebral. Permitía visualizar vasos sanguíneos con radiografías e inyecciones de contrastes radioopacos. Esta técnica la desarrolló con éxito y esa sí ayudó de verdad a diagnosticar tumores, aneurismas y otras patologías cerebrales. Se convirtió en un pilar de la neuroimagen durante décadas. Él, junto a colegas, experimentaron con inyectar sustancias que hicieran visibles los vasos sanguíneos en radiografías, lo que llevó al desarrollo de la angiografía actual. Moniz fue nominado varias veces al Nobel por esos avances, pero nunca lo ganó, a pesar de ser un avance legítimo que hoy ayuda a miles de médicos a identificar problemas críticos y hoy sigue siendo el antecesor de muchas tecnologías de imagen cerebral moderna. La paradoja brutal es que Moniz terminó siendo famoso por algo que hoy muchos consideran un error ético monumental, mientras que su contribución en imagen cerebral fue olvidada por el comité que le dio el Nobel por otra cosa. La leucotomía propuesta por Antonio Egas fue un avance técnico nacido de una desesperación ética, que terminó siendo un error histórico con consecuencias humanas brutales. Desde hoy, la leucotomía se ve más como una devastación que como triunfo. Muchos pacientes dejaron de tener delirios, pero también dejaron de sentir placer, planificar su vida y reconocerse a sí mismos. La psiquiatría moderna la considera un fracaso ético, aunque reconoce que fue un paso torpe, pero influyente en la historia del tratamiento de enfermedades mentales. La leucotomía no murió, se transformó en una lección, una que nos recuerda que el progreso sin ética no es avance, es solo daño mejor organizado. Y aún así queda una sensación incómoda, la de saber que, en su momento, muchos creyeron sinceramente que estaban haciendo lo correcto. Hoy, los trastornos mentales severos se abordan de forma multimodal y centrada en el paciente, como estimulación cerebral no destructiva, terapias psicosociales, psicofármacos o antidepresivos para aliviar síntomas de esquizofrenia, bipolaridad, depresión mayor o ansiedad severa. La ética actual exige evidencia, consentimiento informado, alternativas menos invasivas y revisión independiente antes de someter a alguien a cualquier intervención que modifique de forma permanente su cerebro. La ética actual no tolera la destrucción deliberada del tejido cerebral para calmar a una persona simplemente porque no hay otra opción. La ciencia contemporánea ha dejado atrás la lobotomía como paradigma de tratamiento, pero no ha terminado con los desafíos. Los trastornos mentales severos aún requieren tratamientos innovadores y precisos. La ciencia siempre está condicionada por lo que sabemos, no por lo que creemos saber, porque el corazón del sabio busca la ciencia, mas la boca de los necios se alimenta de la insensatez. La historia de la leucotomía y de Antonio Egas nos recuerda que buscar la ciencia no es sinónimo de conocerla y que siempre queda por explorar lo profundo del cerebro y de nuestra propia ética. Es nuestro deber preguntarnos, ¿qué prácticas actuales estamos aplaudiendo hoy que mañana vamos a mirar con vergüenza? Si esta historia te dejó pensando, te leo en comentarios. ¿Qué otro caso te gustaría que investiguemos a fondo? Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal,
Cada semana exploramos historias reales donde la ciencia, la medicina y lo inquietante se cruzan. Yo soy Israel Alminate y esto fue Radar Científico. Si quieres seguir el proyecto más de cerca, estamos también en todas las plataformas, porque algunas preguntas no terminan cuando el video acaba.